Bueno, el día de hoy vamos a presentar el seminario Depresión y obesidad en el embarazo, efectos en la salud física y mental de la descendencia. Presenta una servidora, Litzel Díaz Martínez Herredos, y coordina el doctor Diego Garfias. Vamos a comenzar con cómo va a ser la presentación. Vamos a iniciar con los conceptos generales. Posteriormente vamos a hablar de la obesidad gestacional y sus riesgos implicados, estrés materno y ambiente uterino, depresión perinatal y sus complicaciones. Posteriormente vamos a explicar el artículo principal en el que se basó este seminario y finalmente las conclusiones. Para comenzar con los conceptos generales, es importante recordar algunos conceptos como son la obesidad y el sobrepeso. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. El principal parámetro que tenemos para medir es el índice de masa corporal. Cuando es mayor o igual a 25, hablamos que estamos en sobrepeso, y cuando es mayor o 30, igual o mayor a 30, perdón, es obesidad. Está bien estudiado, como bien lo dice la definición, que nos puede conferir ciertos riesgos. Entre los más frecuentes son las enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2, síndrome metabólico, trastornos del aparato locomotor, así como ciertos tipos de cánceres. Aquí lo que cobra mayor relevancia para el seminario es también la asociación que se ha tenido con los trastornos mentales. Algo muy importante hablando de obesidad y salud mental, sobre todo uno de los trastornos que más se ha estudiado es la depresión y cómo es esta asociación bidireccional. Es decir, hay estudios que nos indican que las personas con depresión tienen más riesgo de padecer obesidad o sobrepeso, y las personas con obesidad o sobrepeso van a tener mucho más riesgo de padecer síntomas depresivos o un cuadro de depresión mayor. También se ha ligado a trastornos de ansiedad, trastornos de la personalidad, trastornos de la conducta alimentaria, trastorno por déficit de atención con hiperactividad y consumo de sustancias, sobre todo el alcohol. Hablando en cifras, ¿qué es lo que es más relevante para este seminario? La obesidad en mujeres embarazadas. Actualmente y desde 2016 hemos visto un aumento a nivel mundial en las cifras de obesidad y sobrepeso. Se estima que en 2016 más de 150 millones de adultos padecían de obesidad, es decir, un 13% de la población mundial. Sobre todo esto es importante porque las tasas de obesidad materna también han ido en aumento. Se calcula que en Estados Unidos aproximadamente 27% de las mujeres que se encuentran en edad reproductiva tienen sobrepeso y el 37% obesidad. Por lo tanto, es de esperarse que esta cifra de obesidad gestacional también ha aumentado. Según las cifras más recientes que se encuentran en la literatura, es un 70% de aumento. Ahora, otro concepto que va a cobrar mucha relevancia a lo largo de este seminario es el exceso de ganancia de peso gestacional. Si bien el riesgo que se va a conferir para la descendencia tanto de trastornos mentales como de salud en general están ligados a un sobrepeso u obesidad antes de la gestación, se ha visto que hay mucho más riesgo cuando hay un exceso de ganancia de peso gestacional. Este exceso de ganancia de peso es cuando excede lo recomendado de acuerdo con las guías de práctica clínica. Las guías nos marcan diferentes rangos de peso dependiendo el peso basal de la mamá. Por ejemplo, en mujeres con un índice de masa corporal por debajo de lo esperado, se espera que la ganancia ponderal durante el embarazo sea de 12.5 a 18 kilos, en mujeres con un peso normal de 11.5 a 16 kilos, en mujeres con sobrepeso de 7 a 11.5 kilogramos, y en mujeres con obesidad este rango se hace mucho más estrecho, siendo un máximo de 5 a 9 kilos. Estas complicaciones asociadas a la obesidad materna durante la gestación no solamente se van a limitar a los riesgos obstétricos para la madre y para el feto. Hablando más específicamente de los factores que pueden estar implicados, que son factores de riesgo durante la gestación,
están el parto pretérmino, la diabetes gestacional, enfermedades hipertensivas del embarazo, aumenta el riesgo de óbito. Algo muy importante es la restricción del crecimiento intrauterino. Esto va a afectar directamente en el neurodesarrollo. En un momento voy a explicar un poquito más su relevancia y también nos puede dar los dos extremos, ¿no? En cuanto al peso del bebé, que puede ser bajo peso al nacer o macrosomial. Ahora, cada día se hacen más estudios acerca de esta asociación de la obesidad materna y el riesgo que va a conferir para el desarrollo de trastornos mentales y del neurodesarrollo. Recientemente, en los estudios humanos y de animales, se ha visto que la exposición prenatal a la obesidad materna se va a ligar a muchos trastornos, entre los que se han estudiado están los trastornos depresivos, de ansiedad, esquizofrenia, trastornos de la conducta alimentaria, trastornos del espectro autista, parálisis cerebral, discapacidad intelectual, deterioro cognitivo en la vida adulta y sobre todo uno que cobra relevancia es el TDA. Hay muchos mecanismos que van a estar implicados en la fisiopatología de estos trastornos, dentro de los que podemos ver la neuroinflamación, un aumento de estrés oxidativo, también muy importante y algo que vamos a retomar en diapositivas posteriores va a ser la vía de glucocorticoides. También hay una alteración en la señalización de glucosa, insulina, leptina, así como una desregulada señalización dopaminérgica, serotoninérgica y sobre todo perturbaciones en la plasticidad neuronal. Aquí hay dos conceptos que van a tomar mucha relevancia, que son el estrés materno y la programación fetal. El estrés materno va a ser un factor clave y es muy reconocida la influencia que va a tener en el desarrollo fetal y sobre todo en las consecuencias que pueda tener a largo plazo. La programación fetal la podemos definir como el proceso mediante el cual el feto percibe, recibe y responde o es activado por el ambiente intrauterino. Durante los periodos sensibles del desarrollo, la programación fetal puede conferir varios cambios estructurales y funcionales, sea desde las células, tejidos u órganos, lo cual nos va a afectar la vulnerabilidad a largo plazo para padecer ciertas enfermedades. Es importante tomar en cuenta que el cerebro en desarrollo va a ser particularmente dúctil o plástico y muy sensible a la programación fetal. Aquí algo que es muy destacado de comentar es la corteza cerebral, porque es donde se han visto mayores afectaciones estructurales cuando el cerebro que está en desarrollo tiene todos estos estresores en el ambiente uterino. La corteza cerebral comienza a desarrollarse aproximadamente a los 33 días postconcepción. Sobre todo estos estresores en el ambiente uterino y el estrés materno va a tener un impacto en el proceso del desarrollo normal y en la girificación de la corteza cerebral. En cuanto al proceso de girificación, este proceso, o también conocido como doblamiento de la corteza, va a comenzar durante el segundo trimestre de la gestación y va a estar casi completo al término de la misma. Algo que les comentaba en diapositivas anteriores es que hay ciertos factores que nos condiciona la obesidad materna, que van a ser a su vez otro factor de riesgo para que se vea afectado este neurodesarrollo. Sobre todo el doblamiento cortical está muy impactado por la restricción del crecimiento intrauterino, el parto pretérmino, la hipoxia prenatal, malnutrición y también se ha visto que se asocia a infección materna y hay mucho más riesgo de tener alteraciones en el embarazo múltiple. Ahora, hablando de la restricción del crecimiento intrauterino, esta se ha visto asociada a largo plazo en la dificultad para tener un adecuado desarrollo de las habilidades motoras gruesas, función cognitiva, lenguaje, memoria, concentración, atención y el desempeño escolar en general. En cuanto a los estudios de imagen en niños que se han hecho por resonancia magnética estructural, los niños que tienen antecedente de la restricción del crecimiento intrauterino han mostrado disminución en el volumen de la materia gris en las regiones temporal, parietal, frontal y en la ínsula, además de una disminución de volumen de la materia blanca de manera generalizada.
En conjunto con la obesidad, la depresión se encuentra dentro de las comorbilidades más comunes en mujeres embarazadas. Aquí, como lo habíamos mencionado, pues también va a ser un factor de riesgo, no solamente para la salud de la madre, como para la salud de los hijos. Recordando, de acuerdo con el DSM-5, la depresión perinatal, el inicio de los síntomas depresivos ocurren durante el embarazo o en las 4 semanas después del parto. Sin embargo, en algunos estudios que se centran principalmente en salud perinatal, se toma incluso hasta un año posterior a que nace el bebé para tomar en cuenta el rango de tiempo para hacer estos estudios. En cuanto a la prevalencia de depresión perinatal, se estima que a nivel mundial afecta del 10 al 15% de mujeres durante el embarazo y el periodo de posparto. Aquí en México se han realizado algunos estudios hablando de depresión perinatal, tanto la prevalencia como de la depresión posparto, como la depresión en el embarazo. De 2001 a 2017 se han realizado 9 estudios acerca de la depresión posparto, mostrando una prevalencia por entrevista clínica que va del 6.6% al 24.6% y por autoinforme del 10% al 20%. De igual manera, se han hecho de 2001 a 2017 8 estudios que abordan la depresión durante el embarazo, teniendo por entrevista clínica cifras entre 9% y 14% y por autoinforme de 6.4% a 30.7%. Ahora, hay muchos factores que hay que tomar en cuenta que van a ser factores de riesgo para presentar depresión en el embarazo. Aquí pongo una lista de las múltiples causas que han sido estudiadas que se asocian con el desarrollo de síntomas depresivos. Entre ellos está el embarazo no deseado, tener a un hijo previo con alguna discapacidad, recursos económicos limitados, menor grado de estudios, falta de apoyo, ya sea por la familia o por la pareja, una pérdida significativa, la realización de una cesárea de emergencia, antecedente de depresión, ser multípara, vivir en unión libre, antecedente de maltrato en la infancia, el diagnóstico de un embarazo de alto riesgo y el embarazo adolescente. Algo que me gustaría destacar es que si tomamos en cuenta todos estos factores, realmente la población de mujeres mexicanas es una población muy vulnerable. Tenemos a unas altas cifras de embarazo adolescente, de mujeres embarazadas que sufren violencia de pareja, recursos económicos limitados, falta de apoyo familiar o de la pareja. Entonces, aquí puse en el cuadrito que podemos ver, de acuerdo a estudios que se han realizado en México, la violencia de pareja incrementa el riesgo de presentar sintomatología depresiva hasta 6.2 veces más. También algo muy relevante a tomar en cuenta y que va a cobrar mucha relevancia en la sociedad mexicana va a ser la condición de género. Esta idea, bueno, como esta idealización, ¿no? De la mamá que debe ser como más sumisa, como la madre abnegada, nos va a dar mucha estigmatización y va a repercutir mucho en que las mujeres no se sientan con la libertad de expresar sus sentimientos, sus emociones y sentir el apoyo de su familia. Sobre todo se espera que una mamá esté muy feliz. Y es algo que también se ha hecho en algunos estudios, la percepción que pueden tener las mujeres de lo que debería ser la maternidad puede causar muchas alteraciones en el sentir que no pueden expresar la manera en la que se están sintiendo y las emociones que tienen. Ahora, otra cosa también importante a tomar en cuenta son los factores biológicos, sobre todo más enfocados a la depresión en mujeres. Algo importante son las hormonas gonadales. Hay diversos estudios que sobre todo han visto la interacción entre estas hormonas con el sistema GABA. Cuando hay un aumento en los niveles de progesterona, hay un incremento en la excitabilidad de la corteza motora, lo cual va a repercutir directamente en el estado de ánimo. Esto que se ha estudiado deduce que el efecto que produce la hormona sobre los trastornos del afecto se encuentra ligados a receptores GABA. Un aumento en el tono GABAérgico, el cual principalmente es estudiado en núcleos paraventriculares del hipotálamo, se podría traducir en una disminución de la actividad en el eje hipófisis hipotálamo adrenal.
Dentro de los cambios biológicos en el embarazo y en el posparto también va a cobrar mucha relevancia este factor hormonal. Se ha visto que durante el embarazo hay una concentración sérica incrementada de globulina ligadora de hormonas, así como un aumento de T3 y T4. Después del parto va a haber un súbito cambio de estas concentraciones, lo cual nos puede conferir un riesgo para padecer sintomatología depresiva. De igual manera, cuando baja esta progesterona, se ha visto que también hay una elevación del nivel de cortisol, lo cual nos va a vulnerar muchísimo más para presentar sintomatología depresiva durante la etapa perinatal. Ahora, cuando una mujer que está embarazada tiene sintomatología depresiva, tiende a tener menor búsqueda de cuidados prenatales, lo cual puede causar muchas alteraciones tanto en su salud como en la del feto. También se ha visto que hay un incremento en el uso de sustancias en esta población, una alimentación inadecuada, así como un incremento de riesgo de tomar medicamentos sin prescripción. Hablando de los riesgos, para el feto puede haber parto pretérmino, una menor calificación de Apgar, un mayor ingreso a unidades de cuidados neonatales y también se asocia con bajo peso al nacer. Durante los estudios que se han realizado acerca de la depresión materna y el riesgo que tiene de que su descendencia padezca trastornos mentales, lo que más se ha estudiado son los trastornos depresivos y de ansiedad en la edad adulta, también los trastornos externalizados. Hay una disminución del desarrollo motor grueso, dificultad en habilidades sociales y algo muy importante es que los hijos de estas madres tienen mayor riesgo de sufrir maltrato infantil en sus diversas variables, lo cual también va a representar un factor de riesgo muy importante para el desarrollo de psicopatología. Ahora, vamos a comenzar con la presentación del artículo principal en el que se basó este seminario. El artículo es de la revista Molecular Psychiatry, es Depression, Obesity, and their Comorbidity During Pregnancy, Effects on the Offspring's Mental and Physical Health. Este artículo tiene una fecha de publicación online del 6 de julio de 2020. La revista tiene un factor de impacto a 2 años de 15.992 y un factor de impacto a 5 años de 14.806. A manera de introducción en el artículo, se nos comenta que varias líneas de investigación han demostrado que entre las mujeres embarazadas, las que padecen depresión tienen más probabilidades de desarrollar obesidad en comparación con las que no están deprimidas. De igual manera, las embarazadas con obesidad son más vulnerables a desarrollar síntomas depresivos durante el embarazo o en el posparto. Como lo había comentado al inicio de la presentación, esta es una asociación bidireccional, que es de las que se ha estudiado más. Algo que plantea el artículo es que a pesar de que la mayoría de los estudios centran sus efectos individuales, ya sea en obesidad materna o en depresión materna, la coexistencia de ambas condiciones médicas puede llevar a un riesgo aún mayor en las mujeres y como consecuencia en sus hijos. Hay diversas vías biológicas y psicológicas que han sido implicadas en dichas alteraciones. Dentro de los factores tanto biológicos como psicológicos y sociales que se encuentran actualmente en estudio para ver la relación de estas dos comorbilidades, está el sistema inmune y el sistema inflamatorio, algo que en lo que se ha centrado mucho la investigación es en la desregulación del eje hipotálamo, hipófisis adrenal, alteraciones en la microbiota y disfunciones metabólicas. Otros factores más que se enfocan más como a lo psicológico-social son la insatisfacción corporal, los trastornos de la conducta alimentaria, las experiencias estigmatizantes y el dolor físico. Como bien lo habíamos mencionado, el cerebro en desarrollo va a ser el órgano con más alta sensibilidad al estrés durante el periodo prenatal. La evidencia que hay actualmente en los modelos preclínicos indica la presencia de consecuencias a largo plazo, sobre todo cuando tenemos un estrés prenatal sostenido. Hay un deterioro en el aprendizaje espacial y de la memoria. De igual manera, se han realizado estudios epidemiológicos
en los que se basan en algunos estresores como la exposición a eventos como el duelo, desastres naturales, no, problemas financieros. Estos están asociados a un aumento en la incidencia de problemas de conducta en la descendencia durante el... Aquí en este... Perdón, no sé si podrían checar sus micrófonos que estén apagados, por favor. Aquí en esta diapositiva señalo un estudio que mencionan en el artículo principal, que es un estudio de Voss en 2010. Es un estudio prospectivo longitudinal. Este se realizó con la intención de ver el efecto prenatal del estrés materno y ansiedad en la morfología cerebral de la descendencia. Se hicieron diferentes tomas en diferentes etapas del embarazo. Se entrevistaron a mujeres con ansiedad a las 19, 25 y 31 semanas de gestación. Se encontraron cambios estructurales por medio de estas imágenes. Sobre todo las alteraciones que más se vieron son una reducción del volumen de materia gris en la región cortical prefrontal y medial temporal. Los resultados sugieren que dichas áreas están moldeadas y son mayormente sensibles a la exposición de estrés materno inútero. Como podemos ver aquí en la imagen, sobre todo lo que está marcado con color rojo y en mayor intensidad, se vieron más cambios a la semana 19 de gestación. Varios estudios han coincidido que sobre todo cuando hay una etapa de la gestación media entre las 19 y 25 semanas, parece ser que es como un punto crítico para este neurodesarrollo del feto. Dentro de las estructuras cerebrales que han cobrado mayor relevancia en el estudio están el hipocampo y la amígdala. Son las que han recibido más atención, sobre todo en este contexto de la programación fetal y cómo el estrés va a cambiar el ambiente intrauterino y va a modificar dicha programación. El desarrollo de estas estructuras comienza en etapas embrionarias muy tempranas y particularmente se cree, con base en la evidencia que se tiene, que estas zonas van a ser especialmente sensibles a los niveles elevados de los glucocorticoides. Sobre todo, algo que se ha estudiado y ha cobrado mucho interés es la relación que tiene basada en el sexo del feto. Se ha visto que hay mayor afectación en niñas y eso abre como muchas cuestiones y nuevas líneas de investigación, porque los estudios que se han realizado se ha visto que las altas concentraciones de cortisol materno en etapas tempranas de la gestación se asocian a problemas afectivos y de comportamiento en niñas, sobre todo en estudios que se han hecho por imagen de resonancia magnética estructural, han encontrado incluso alteraciones en el volumen de la amígdala, pero sobre todo tiene mucho más impacto en niñas. Aún no se sabe exactamente cuáles son los mecanismos, pero es como una nueva entrada a más líneas de investigación que puedan dilucidar este efecto, más relacionado y específico al sexo. Ahora, como bien mencionaba, algo que cobra mucha importancia es el rol de los glucocorticoides. Esta alteración en el sistema hipotálamo hipófisis adrenal la podemos ver tanto en la depresión como en la obesidad. Y esto nos va a llevar a una alteración en la liberación de los glucocorticoides. Los glucocorticoides y sus receptores tienen un rol fundamental durante todo el crecimiento intrauterino. Estos nos van a impulsar el crecimiento y la diferenciación celular. Ahora, cuando tenemos este factor tan importante como es el estrés materno, ya sea por ansiedad, por depresión, va a estar asociado con un aumento en los niveles de metilación del gen del receptor de glucocorticoides o GR en los recién nacidos. Dentro de la expresión de genes involucrados en la funcionalidad y en la regulación de este receptor de glucocorticoides, menciono algunos que son el FKBP5, BCL2, el coactivador del receptor nuclear 1 y la peptidil propilisomerasa D. Esta expresión de genes de manera fisiológica normal está incrementada en el embarazo fisiológico. Sin embargo, esta regulación positiva no se va a observar en mujeres embarazadas con depresión. Se ha visto que esta expresión de genes va a estar alterada y por lo tanto va a conferir una sensibilidad anormal del gen receptor de glucocorticoides.
Dentro de los genes que más se han estudiado está el FKBP5. Se ha encontrado una asociación entre un alto estrés materno y un aumento de la metilación del ADN placentario de este gen, lo cual nos va a dar una reducción en el acoplamiento fetal. Lo anterior podría causar todavía una más pronunciada activación del cortisol en los genes diana, de este receptor de glucocorticoides dentro de la placenta, lo que nos va a llevar a una sobreactivación del sistema de respuesta al estrés en el feto en desarrollo. Las variantes genéticas de este gen FKBP5 en la descendencia nos van a mediar la asociación entre la exposición de los síntomas depresivos maternos prenatales y el volumen del hipocampo derecho, el volumen de la amígdala y el grosor cortical. De acuerdo a estos estudios que se han realizado, parece ser que la transmisión del riesgo de depresión de madres a hijos estaría mediada por el genotipo neonatal de este gen FKBP5. De igual manera, la exposición a concentraciones inapropiadas de los glucocorticoides durante la etapa fetal nos va a incrementar el riesgo de trastornos metabólicos, como lo son la obesidad, la diabetes, un porcentaje de grasa corporal incrementado, resistencia a la insulina y alteraciones en el perfil de lípidos. Y es aquí donde nuevamente cobra relevancia la expresión del gen FKBP5. ¿Por qué? Porque este gen también se ha visto que se expresa en el tejido adiposo, creando para la descendencia de las madres con obesidad una resistencia a la insulina, niveles menores de HDL séricos, un aumento de triglicéridos, así como diabetes mellitus tipo 2. Ahora, hablando más específicamente, ¿cómo nos va a vulnerar el hecho de que una madre tenga depresión durante el embarazo? Igual aquí va a tener mucha importancia el rol de los glucocorticoides. Va a haber niveles más altos de cortisol y estos niveles van a ser transportados al feto por medio de la placenta. La placenta nos va a servir como una barrera fisiológica de muchas maneras. Sin embargo, cuando hay una concentración mucho más alta y más esperada de glucocorticoides, aquí entra de manera fisiológica la acción de la enzima 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2. De maneras normales, esta enzima nos va a ayudar a mediar y regular la cantidad de cortisol al que va a estar expuesto el feto. Sin embargo, durante el estrés materno y la depresión se va a reducir la expresión de esta enzima. También se ha visto que la reducción de esta enzima nos va a conferir ciertas condiciones como bajo peso al nacer, alta reactividad al estrés, aumento en la síntesis de serotonina y deficiencias en su degradación. Aquí en esta diapositiva menciono algunos estudios que son los que se han realizado más recientemente. Menciono uno de los autores principales del artículo, que es Raikkonen, pero también desde hace tiempo es algo que se ha venido estudiando. Por ejemplo, mencionan el South London Child Development Study, el cual es un estudio longitudinal prospectivo de cortes que se comenzó a hacer en Reino Unido en 1986. De acuerdo al seguimiento que se hizo y las mediciones de síntomas depresivos durante el embarazo, se vieron los resultados de que los hijos de madres que padecieron depresión durante el embarazo presentaron 3.4 veces más un trastorno depresivo mayor en la edad adulta y 2.4 veces más el antecedente de maltrato en la infancia. Esto en comparación con la corte de hijos de madres que no sufrieron de depresión durante el embarazo. Y el segundo estudio que menciono, que es de uno de los autores del artículo de 2017, los hijos de madres con depresión severa durante el embarazo mostraron grandes desventajas en el neurodesarrollo. Esto fue medido de manera objetiva, con una menor puntuación en pruebas de motricidad fina y gruesa, comunicación, resolución de problemas, habilidades sociales, y también se vio un incremento de trastornos tanto internalizados como externalizados. De acuerdo con un metaanálisis de Guzmán en 2011, la depresión materna se asoció con una mayor prevalencia de trastornos internalizados
y externalizados en la descendencia, sobre todo siendo más frecuente en las niñas los trastornos internalizados. Como bien ya lo había mencionado, se han estudiado las alteraciones a nivel estructural cerebral que hay con estas alteraciones durante el embarazo, durante la programación fetal. Y son consistentes los estudios que se han realizado. Por ejemplo, la imagen que muestro es de un estudio de Sandman en 2015. De igual manera, por resonancia magnética estructural, se vio un adelgazamiento cortical en los lóbulos frontales derecho. Hay una mayor asociación en la imagen que tenemos al centro a las 25 semanas de gestación. Como había mencionado, parece ser que durante la etapa intermedia del embarazo, entre las 19 y 25 semanas, es cuando hay un riesgo más importante de que haya esta alteración si se presenta estrés materno. Y finalmente menciono este artículo de Wen en 2017. Igual se midieron los cambios estructurales, tanto en niñas y niños, ambos de 4.5 años, con el antecedente de estrés materno. Y se vio que en las niñas hay un volumen más grande en la amígdala derecha. Ahora, otra línea de investigación que se ha comenzado a estudiar mucho más es la nutrición materna. Esta nos va a representar un gran factor de riesgo, lo cual va a influir directamente en el desarrollo fetal. La dieta de la futura madre durante el periodo gestacional tiene un efecto en el sistema nervioso central. Se han estudiado anteriormente las alteraciones que puede haber en capacidades cognitivas, defectos del tubo neural y en retraso del lenguaje en condiciones de extrema privación nutricional, como son estas épocas de hambruna, épocas de guerra. Sin embargo, ahora los estudios se han centrado en el otro extremo. ¿Qué pasa cuando hay una sobrealimentación, cuando hay una alimentación que no es de buena calidad, asociada a obesidad y a sobrepeso? Sobre todo se ha visto que una dieta alta en proteínas se va a asociar a un aumento en la secreción de cortisol en respuesta al estrés psicológico de la descendencia. El consumo de una dieta alta en grasas durante el embarazo nos va a conferir este riesgo de un exceso de ganancia de peso gestacional. Como lo había explicado en diapositivas anteriores, sobre todo es un ante el embarazo. Esto va a empeorar muchos resultados. La evolución del embarazo, que puede ser presión arterial elevada, de lípidos y un incremento en el riesgo de preeclampsia. Hay varios estudios que han observado a personas con trastornos depresivos o en general algún trastorno mental, sobre todo en las personas que padecen obesidad y depresión. Se ha visto que su dieta en general está lejos de ser adecuada. Las deficiencias nutricionales más comunes en pacientes con trastornos mentales son los ácidos grasos omega 3, las vitaminas B, minerales y aminoácidos, que son precursores de los neurotransmisores. Ahora, el estrés psicológico puede afectar y va a influenciar el apetito y la saciedad, la cantidad y sobre todo el tipo de comida consumida. El estrés nos va a dar una alta preferencia por comida que es alta en grasas y alta en azúcares, lo cual a su vez puede amortiguar la respuesta del cortisol al estrés, dado un aumento en un estado de comer emocional, emotional eating. La interacción entre el estrés y una dieta alta en grasas induce una respuesta proinflamatoria en las mujeres embarazadas, lo cual se va a ver específicamente en las alteraciones estructurales cerebrales y de conectividad en la descendencia. Esto va a ser por medio de una exposición fetal del cerebro fetal a un nivel mucho mayor de citocinas. En cuanto a estos estudios que se han realizado de cómo puede impactar, sobre todo en neurodesarrollo, uno de los trastornos que más he estudiado es el TDA. Hay varios mecanismos que están propuestos, entre ellos el estrés oxidativo e inflamación, lo cual nos va a conferir una programación fetal alterada, la desregulación en la señalización de insulina, glucosa y leptina en el cerebro en desarrollo. También va a haber una desregulación en la señalización de dopamina y serotonina, así como en el circuito de recompensa, y sobre todo va a haber alteraciones en la plasticidad sináptica. Ahora, hablando
Más específicamente, hay que tomar en cuenta que va a depender mucho la cantidad y calidad de las grasas, ¿no? Que va a estar consumiendo la madre y algunos aminoácidos también que cobran relevancia. Otra de las líneas de investigación en las que se han centrado es en los micronutrientes asociados al metabolismo del 1-carbono o 1-CEMAM, sobre todo el aminoácido metionina. Se ha visto que la falta de metionina durante un periodo crítico va a ser un factor determinante para el desarrollo de la función cognitiva. En otros estudios se ha visto que una dieta rica en estos micronutrientes asociados al metabolismo del 1-carbono va a prevenir y va a mermar la hiperactivación del eje hipotálamo-hipófisis adrenal inducido por el estrés temprano, lo cual nos va a brindar beneficios a largo plazo en el desempeño cognitivo y el comportamiento de la descendencia. Y es aquí donde se ve una nueva área de oportunidad de intervención, ¿no? No solamente un tratamiento farmacológico en estas etapas del embarazo, cuando las mujeres cursan con síntomas depresivos. Por ejemplo, Bruns en 2014 sugirió que los efectos que tenemos cuando a la alimentación de las mamás se modifica con la ingesta de ácidos grasos poliinsaturados, como son los PUFAs, omega 3, el DHA, es muy importante y se ha visto beneficioso a largo plazo como un tratamiento que puede ayudar a mejorar esta sintomatología depresiva. De igual manera, Monk en 2013 señaló que el consumo de ciertos nutrientes como vitaminas B, folato, hierro, zinc y colina van a tener efectos positivos en el cerebro en desarrollo y pueden influir en modificar esta respuesta al estrés. Aquí pongo un cuadro en donde quiero destacar la relevancia, ¿no? de los trastornos que puede conferir este antecedente tan importante de obesidad materna. Sobre todo el TDA se ha visto que tiene 2 veces más de riesgo en niños que tienen este factor de riesgo prenatal. También hay una asociación con trastornos del espectro autista, esquizofrenia, trastornos de la comunicación y, como ya lo había mencionado, alteraciones en el desarrollo motor fino y grueso. Ahora, como mencionaba, realmente no hay tantos estudios que vean y observen, no como estas dos comorbilidades, tanto la depresión como la obesidad materna. El objetivo sería que a largo plazo se pudiera hacer más estudios que vean ambas comorbilidades. Ya hay algunos estudios que se han centrado, el de McDonald de 2015, ¿qué pasa cuando embarazada tiene depresión como obesidad? Por ejemplo, en este estudio se realizó a 70.605 mujeres. Desde el 5% de embarazadas con peso normal presentaron depresión versus 6.2% de embarazadas con sobrepeso o obesidad que cursaron con síntomas depresivos. De igual manera, se estudiaron los efectos neonatales adversos, el cual también hay una diferencia muy significativa. En mujeres que no tenían depresión y que tenían un peso normal, hubo efectos neonatales adversos en 16% versus un 24% en mujeres que padecían sobrepeso, obesidad y depresión. De igual manera, Cunningham en 2018 realizó un estudio con adolescentes. Sobre todo aquí se estudió este factor grande que hemos mencionado, que es la ganancia excesiva de peso gestacional. Estudió en adolescentes que previamente también tenían obesidad y sobrepeso, pero todavía durante el embarazo la ganancia poderal fue significativa y tuvieron mayor cantidad de síntomas depresivos en el posparto comparados con las adolescentes que no presentaron esta ganancia de peso gestacional excesivo. Ahora también nos mencionan algo muy importante, otro estudio que se hizo en 2018 de la Araya. Este estudio sobre todo se basó en ver cómo al hacer estrategias para reducir el estrés materno nos puede llevar también a reducir este comer emocional. En este estudio implementaron 2 nuevos programas de intervención, como bien mencionaba, con la intención de reducir estos 2 factores de riesgo. Para hacer este estudio, los autores adaptaron una intervención basada en el mindfulness, en cual se enfocó en la aceptación de las experiencias negativas para promover la autorregulación. Estas 2 estrategias que ellos, basadas en el mindfulness, realizaron son el Mindful Moms Training
y una intervención de afrontamiento activa, que es el Emotional Brain Training. Después de 8 semanas de intervención, se observó una significativa reducción en los síntomas de depresión y conductas de alimentación, lo cual nos muestra una clara asociación entre el estrés materno y este comer emocional, y cómo al hacer una intervención a tiempo nos puede reducir significativamente estos dos factores. Finalmente, para terminar, las conclusiones que menciona en el artículo principal, la obesidad y la depresión materna aumentan el riesgo de problemas obstétricos y neonatales, así como complicaciones a largo plazo en la salud mental de la descendencia. El ambiente intrauterino, el estrés materno y la malnutrición representan los factores de riesgo más relevantes en el moldeamiento de la programación fetal y la vulnerabilidad de los descendientes. Las terapias no farmacológicas, como intervenciones nutricionales, como la de PUFAS y de psicoterapia, han demostrado ser una herramienta adyuvante en el tratamiento de la depresión materna. Y también nos deja que se necesitan más estudios que analicen a la par los efectos de la depresión y la obesidad materna y los resultados a largo plazo que tengan en la descendencia. Y a modo de conclusiones personales, las mujeres embarazadas que presentan obesidad y depresión son un grupo vulnerable y de alto riesgo que requieren mayor atención y más iniciativas públicas. Considero que es necesario implementar dentro de las consultas de control prenatal la psicoeducación acerca de trastornos mentales en la etapa perinatal, con el fin de ser detectados y tratados de manera oportuna. De igual manera, sería muy relevante tener un equipo médico multidisciplinario, sobre todo los que están más en contacto con esta población, ya sea medicina general, obstetricia, medicina familiar, enfermería, tener a este equipo médico sensibilizado acerca de temas de salud mental para ayudar a reducir el estigma acerca de la búsqueda de atención psiquiátrica. Creo que a largo plazo es un área de oportunidad con la que podemos reducir muchas complicaciones y si lo vemos más objetivamente, incluso gastos en salud pública, y creo que es algo muy relevante de estudiar y poner más atención. Pues muchísimas gracias, Alitzel. Gracias por la presentación. Pues bueno, damos a comentarios, aportaciones del resto de compañeros y médicos que se encuentran en la presentación. Aprovechando en lo que se animan, veo que el doctor Velázquez ha puesto algunos comentarios muy interesantes en el chat. Creo que parece, es un tema, bueno, que va desde la paidopsiquiatría hasta la psicogeriatría, o sea, es un tema muy interesante que nos abre posibilidades de estudiar y de hipótesis muy amplias. Entonces, creo que sí valdría la pena escuchar los comentarios de todos. Hola, buenos días. A mí me gustaría hacer un comentario. Hola, buenos días. Adelante, por favor. Mi nombre es Mónica Ortega, soy residente de cuarto año. Me gustó mucho el tema que escogiste, Ali. Y pues mi comentario va sobre todo de estas conclusiones que vi, pues tomaste tú personalmente, sobre todo como recalcar que no únicamente pueden ocurrir durante el embarazo. Como vimos, tanto la salud previa al embarazo, durante y después puede modificar pues varios determinantes en el producto y sobre todo interrumpir ciclos de transmisión de varias enfermedades, pues me parece que hay muchas más áreas de intervención y como dice el doctor, ¿no? Como que abre mucho a plantear varias hipótesis al respecto, pero por ejemplo, hay varios artículos que incluso dicen que una vez que ya el producto nació, hay intervenciones que pueden generar modificaciones epigenéticas en varios genes determinantes y pues eso también deja mucho espacio para trabajar todavía. Y sí, sobre todo pues tener los equipos multidisciplinarios sería lo más ideal. Muchas gracias, Ali, por tu presentación.